Radio de noticias, todo el año. Así son monederos, billeteras y las inversiones. La economía que nos condiciona y la manera en que podemos mejorar nuestras finanzas. Recomendaciones, sugerencias, técnicas y procedimientos para aprovechar los pocos o muchos ingresos que tenemos. Económicas te lo cuenta, auspicia este espacio la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, abierta a compartir el conocimiento con toda la comunidad. Recibimos al contador y docente de la facultad, Lucas Gil. Hoy nos va a hablar sobre alternativas fáciles de inversión. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Qué tal, bienvenido, Guillermo? Nuevamente, un gusto. Buen día, Guillermo, ¿cómo andas? Bueno, gracias por la invitación. El mundo de las finanzas para mí es un gran enigma, una cosa, decir, pero creo que me estoy perdiendo algo bueno, por lo que parece. La idea de hoy era un poco... Quiero partir de una pregunta bien sí. del llano. ¿Se puede estar en las finanzas sin tener plata? Se puede estar en las finanzas con poca plata. Sin tener plata no. Sin tener plata no. Listo. Porque... un sector ya quedamos afuera. Vos sabés que la idea de hoy era un poco, justamente escuchaba la intro recién y decía, aprovechar al máximo los pocos o muchos ingresos que tengamos. Exactamente. Entonces, en un país como en Argentina, en el que estamos acostumbrados a convivir con una variable que es la inflación, hay veces que hay que buscar alguna alternativa para hacer rendir al máximo los ingresos que tengamos. Sobre todo si uno es alguien que tiene unos ingresos fijos, por ejemplo, un asalariado. Entonces, a partir de ahí, lo que uno va notando, digamos, es que falta una cuestión de educación financiera muchas veces para el común de las personas, para todos, no solo para los que venimos de la ciencia económica, sino para cualquier persona. Lo que pasa es que nos resulta un mundo muy ajeno, muy lejano, y de que hay que saber mucho, pero la cuestión es tener herramientas para acceder, porque tampoco debe ser tan difícil, supongo. Totalmente. Yo te diría que hasta hace unos años atrás era muy ajeno para todos y ha jugado un papel fundamental la tecnología en esto de hacerlo un poco más accesible. A ver, hoy con las herramientas que hay, por ejemplo un home banking, que hace años atrás era algo que no se conocía, hoy puede tener acceso a algunas herramientas básicas de inversión cualquier persona que esté bancarizada. Entonces la idea de hoy era, cuando empecé a pensar un poco el tema, vamos a hablar de algunas herramientas que son accesibles y fáciles para cualquier persona, ¿sí?, que tenga, así sea, muy poco dinero para destinar a alguna de estas inversiones y que lo pueda hacer de manera fácil, con su cuenta bancaria y con su home banking. ¿Con cuánto se puede empezar a operar? Mira, de una de las inversiones con las que vamos a hablar hoy, el límite que te imponen son 1.000 pesos. 1.000 pesos, desde ahí puede arrancar. De ahí puede arrancar. Ajá. Entonces voy a decir, ya con 1.000 pesos yo puedo estar pensando en algo. ¿Para qué me puede servir 1.000 pesos? Y bueno, tal vez no para mucho, pero sí para que se rinda un poquito más. Algo más vamos a poder comprar con lo que genere eso. La primera herramienta que vamos a hablar es tal vez la que más conozcamos todos, que es la del plazo fijo, ¿no? Que el plazo fijo, ¿sí?, como inversión hoy básicamente es una herramienta que nos permite ir acompañando estos niveles de inflación que hablábamos que hoy tiene el país. Empatar por lo menos. No perder, sino empatar. Claro, o sea, lo que sucede con una economía inflacionaria es que si uno tiene un ingreso que por lo general es fijo, como es un salario, a medida que pasan los meses con un proceso inflacionario, uno puede comprar menos cosas con ese mismo dinero. Entonces el desafío acá es ver cómo acompaña esa suba general de precios para poder mantener mi poder de compra. El plazo fijo hoy estaría cumpliendo una función de ese tipo, digamos. ¿El plazo fijo qué es? Yo coloco una suma de dinero a un plazo determinado y el banco a mí me paga un interés por dejar ese dinero inmovilizado en esa cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Yo le doy dinero al banco y él me da un retorno a mí. Bien. Ese dinero queda inmovilizado. Yo constituyo un plazo fijo por un determinado plazo. El plazo mínimo hoy son 30 días y no puedo tener 30 días o 30 días para mucho. Entonces, sí, que si tú imaginas no puedes. Totalmente. Entonces, hoy esa es una de las principales desventajas que presentaría esta herramienta. ¿Cuánto hoy, por ejemplo, genera un plazo fijo si nos ponemos a analizarlo? Supónganse que ponemos 100.000 pesos en un plazo fijo. Al cabo de 30 días yo recibo 107.972 pesos. O sea, me da 7.972 pesos. Eso según la tasa del Banco Nación, ¿sí? Con 100.000 pesos. Con 100.000 pesos. Cada 100.000 pesos, 7.972 pesos. Si uno saca el porcentaje que rinde, es el 7,97.
Y la pregunta que volvemos a una cuestión que hablaba recién, ¿cuánto fue la inflación de mayo, por ejemplo? Bueno, la inflación de mayo fue el 7,8. Ahí vemos esta cuestión de pequeña diferencia. Una pequeña diferencia, pero básicamente... Bueno, pero si eso lo multiplicas por 10, en 1 millón, eso te da 79.000 pesos. Exactamente. Pesos. Con 1 millón de pesos está generando casi... ¿no? Exacto. Es un salario mínimo vital y móvil. Un salario mínimo vital y móvil. Que no sé si está bien eso para la economía. Mira, el otro día hablaba con un conocido y me hablaba que en Europa... Que te convenga tener inmovilizado 1 millón de pesos... Para generar 80. No lo perdés, porque vos decís, bueno, me compensó la inflación, pero no dinamizar la economía. La tasa de interés, en términos económicos, digamos, va en contraposición de la inversión, porque claro, uno dice, bueno, ¿de dónde surge la inversión en una economía? Y de los capitales que tienen muchas personas, muchos argentinos, que deciden invertir para producir algo. No, pero estoy pensando en el que tiene, no 1 millón, que tiene 100 millones. Olvídate. Que los podría invertir en algo. ¿Para qué lo voy a invertir si sentado en mi casa 100 millones te dan? Era 100.000, 1 millón, 10 millones. Te van a dar cada 8 millones. 8 millones, 8 claro, millones por mes. Totalmente. 100 millones. Te queda en tu casa. ¿Qué actividad te da 8 millones? No, tal cual. Además, pensémoslo en términos relativos. ¿Qué actividad te da el 8% casi a riesgo cero? Porque acá no tenés riesgo. No tenés riesgo, y no renegás. El riesgo es que algún día aparezca un loco y te clave un corralito, ¿no? Exacto, que tuvimos en el pasado. Pero, y que no estamos exentos de volver. Siempre nos queda esa cuestión en la memoria. Pero en concreto sí, el efecto que tiene la tasa de interés es un efecto retroactivo de la inversión, ¿no? Porque a uno lo tienta. Si uno dice, bueno, es que decís vos, una persona tiene esta suma de dinero y dice, en vez de renegar, destinar tiempo, asumir riesgo y todo lo demás, se queda tranquilo e invierte esto. Como acá estamos hablando de pequeñísimos ahorristas... Sí, pero estoy pensando en escala, en escala, digamos. Totalmente. Bueno, claro. Totalmente. Por eso hay gente que vive de las finanzas también. Obvio. En términos macroeconómicos, altas tasas de interés atentan contra la productividad. Eso es un problema... Escuché que en Japón... la tasa es negativa. En Alemania también. En Alemania también. Sí. ¿Qué significa la tasa negativa? Vos vas al banco y el banco te cobra por guardarte la plata, no te da interés. Claro, te cobra por la seguridad de custodiarte el dinero. Efectivamente. Es eso. Acá también los bancos te cobran, ¿no? Si tenés una caja de ahorro, una caja de seguridad te cobran. Totalmente. Pero como acá la liquidez y el dinero es lo que pelean todos los bancos, acá nos pagan fortuna por entregarle el dinero y dejárselo durante un mes, como en el caso del plazo fijo. Si vos me preguntás a mí, ¿sirve el plazo fijo hoy? Y sirve para empatar la inflación, sirve para que el poder de compra de cada uno se mantenga a pesar del aumento de los precios, pero tiene desventajas como por ejemplo esta inmovilización por un plazo, ¿no? Sí. Antes había plazo fijo de 7 días, 15 días, ya no están más eso, ¿no? No, hoy es 30 días, 60, 90 y así sucesivamente. Incluso hay una variante que son los plazos fijos ajustados por UVA, ¿sí? Ese famoso UVA que fue el de los créditos hipotecarios, también de los automotores y demás, que ese directamente parte de un plazo mínimo de 90 días. 90 días. Entonces, ¿y si no es plazo fijo? Si no es plazo fijo, ahora lo que está muy, muy en uso son los fondos comunes de inversión. Que acá ya empezamos a meter un poquito más en ¿cuál es la diferencia? El mundo de la finanza. Un fondo común de inversión es básicamente, hagamos de cuenta que nos juntamos varias personas y decidimos que vamos a poner dinero, ¿sí?, en una bolsa, y ese dinero lo vamos a invertir en muchas cosas. Lo vamos a invertir en una parte en plazo fijo, una parte en bonos, una parte en acciones, una parte en una caución bursátil de la bolsa, muchos elementos, ¿sí?, que se van a invertir, y eso va a generar una tasa, ¿sí?, que va a ser la tasa que surja del rendimiento de todos esos elementos donde invertimos. ¿Es incontrolable que te va a dar o se puede saber? Y se estima porque es manejado en realidad por profesionales o asesores financieros que integran los bancos, que son los que generan un portfolio, digamos, con distintas opciones. Exacto, es un portfolio. Puedes perder en uno y empatar en otro y ganar en otro y te compensa. Tal cual. Es un portfolio, muy bien, ese es un concepto que viene de las finanzas, que básicamente lo que quiere decir... Si estoy en el mundo de las finanzas, lo que quiere decir es que uno compone una inversión a partir de muchos elementos, digamos, ¿no? De muchos tipos de inversión. Como decís vos, yo puedo perder en una, por ejemplo, porque hay inversiones más riesgosas, como puede ser invertir en una acción, y eso lo compenso con la rentabilidad del plazo fijo, por ejemplo. ¿Qué hace uno cuando invierte en un fondo común de inversión? Bueno, básicamente lo que compra son partes
de esa inversión, de esa bolsa de dinero que todos van aportando. Bien. ¿Quién tiene esa plata? ¿El banco? El banco. El banco lo gestiona a partir de sus asesores financieros y su equipo de asesores financieros. Hay muchos fondos comunes de inversión, por ejemplo. Tenés el riesgo de que si alguna de las opciones a las que acudió el banco le va mal. Sí, no es rentabilidad segura como el plazo fijo, no que sí o sí. Podés hasta perder, digamos. En algún mes podés ganar menos de lo que ganarías con un plazo fijo, por ejemplo. Por lo general, todos los fondos comunes de inversión vienen funcionando mejor que el plazo fijo. O sea, vienen dando en los últimos meses más rentabilidad que el plazo fijo, sí. Y son muy profesionalizados los manejos de los fondos comunes a cargo de los bancos. Hay varios fondos que son famosos, incluso de bancos muy conocidos. El Banco Nación tiene el fondo Pellegrini, el banco tiene el fondo Champaquí, y así sucesivamente. El Banco Galicia el fondo FIMA, y todos los bancos tienen un fondo. ¿Qué es lo que tiene de novedoso esta inversión? Está bueno. Lo primero es lo que decíamos al principio. Con 1.000 pesos uno ya puede invertir en un fondo común de inversión. Lo segundo es que te permite invertir la plata si querés por un día nomás. O sea, yo invierto la plata un día y al otro día retiro ese dinero. No con el proporcional de ganancia que sí que te dio. Exacto, con el rendimiento que te haya dado incluso por un día. ¿Sí? No todos los fondos funcionan igual. Hay de rescate inmediato que se llama, que son estos, que yo puedo rescatar el dinero al instante. Hay otros que son a 24 horas y otros que son a 48 horas, por ejemplo. Pero son todos plazos bastante manejables, digamos, porque son muy, muy a corto plazo. Hagamos una comparación. ¿Cuánto rendirían 100.000 pesos, como decíamos en el plazo fijo? En un fondo común. En un fondo común al cabo de 30 días, que es el mismo plazo que pensamos en el plazo fijo. Bueno, si uno pone 30 días en el fondo Pellegrini, que es el del Nación, para tomar la misma entidad bancaria, eso nos daría 108.490 pesos. O sea, nos da un poquito más, ¿sí?, que el plazo fijo. Decíamos 7,9 el plazo fijo rindiendo, acá estaríamos en un 8,4. O sea, ya ahí le gana un poco más incluso a la inflación. Bien. Esa segunda opción es la que hoy mucha gente, por ejemplo, yo supongamos que cobro mi sueldo en tiempo y forma los primeros días del mes. No sé, hoy el lunes, ayer fue 3. Y yo tengo tiempo para pagar la tarjeta, el alquiler, todo al 10. Bueno, mucha gente lo que está haciendo hoy es, agarro mi sueldo, o sea, lo que puedo disponer ese sueldo, lo pongo en el fondo una semana, rescato y pago mis gastos. Y a lo mejor con lo que genere, me pagué, no sé, la luz, me pagué el cable, me pagué algo. No lo había pensado eso. Esas pequeñas estrategias son las que hacen para estirar lo máximo posible el ingreso de la gente, ¿no? Que parece ser que dice uno, bueno, al final no es mucho, pero bueno, para algo sirve, digamos. Sí, sí. ¿No? La idea de hoy es aprovechar al máximo los pocos o muchos ingresos que tengamos. Fijo, fondo común de inversión. Sí. Y otra cosa, porque los otros días lo leí, ahora me avisás, que las acciones de YPF crecieron un 300% en un año. Sí, en un año. Sí. 300%. O sea que si vos compraste acciones hace un año a 1.000 pesos, hoy tendrías 3.000 pesos. Sí. ¿Está bien? 4.000 la cuenta. 4.000 tendrías. 4.000 tendrías. Tendrías 4.000 porque te creció el 300%. Sí, eso. ¿Y eso se puede operar directamente o necesitas a alguien que te lo haga? ¿Cómo funciona eso? Ese sería el tercer mundo que vamos a ver hoy, digamos que sería un poquito más complejo que los dos que mencioné. Antes de pasar ese, quería dar un dato para la gente que le interesa lo de los fondos comunes. ¿Qué necesito yo para invertir en un fondo común o cómo hago? Para invertir en un fondo común necesitas una cuenta comitente. Y uno dice, ¿qué es una cuenta comitente? Ya suena medio raro el nombre. Bueno, una cuenta comitente en realidad es una cuenta que la puedes abrir de manera muy fácil de tu home banking, ¿sí? No una caja de ahorro donde te depositan el sueldo, desde ahí no podés hacerlo. Esa es una cuenta donde uno mueve dinero, recibe depósitos, hace transferencias, todo. Pero seguramente en su home banking tenga una pestaña de inversiones, dentro de eso diga fondos comunes de inversión y uno sigue una serie de pasos y ahí automáticamente puede crear una cuenta comitente y empezar a invertir en fondos. Es un proceso bastante simple, por eso lo quería mencionar, porque a lo mejor uno dice, ¿y cómo hago para los fondos comunes? No, si tenés un home banking, de ahí lo podés hacer. Exacto, por eso hablaba del papel de la tecnología facilitando el acceso a estas herramientas. Y el tercer mundo, o la tercer pata, digamos, de este mundo de finanzas que vamos a ver rápidamente hoy, tiene que ver con el mercado bursátil. Esto que mencionabas vos, las acciones, digamos, ¿no? ¿Qué son las acciones? Las acciones son, digamos, partes en las que se divide el capital de una empresa, ¿sí? O sea, si uno compra una acción, pasa a ser dueño de una empresa, aunque sea una muy pequeña parte. Vamos a tomar el ejemplo de YPF. Vos me decías recién lo que subieron las acciones.
Si yo compro una acción de YPF, quiere decir que paso a ser propietario de una parte de YPF. Chiquito. ¿Cuántas acciones tiene YPF hoy? No sé, millones de acciones. 393 millones. 393 millones de acciones. Si yo compro una acción, sería, imagínense la pequeñísima parte que tendría, ¿no? Pero el concepto es además del capital propio, digamos, de la empresa. O sea, todo el capital de la empresa se divide en esas 390. Esa acción. Entonces yo compro una acción, soy de una muy pequeña parte dueño de esa. Ahora, vos sos dueño de las acciones, pero no podés ser dueño de todas las acciones, ¿o sí? No, porque por lo general hay socios que claro, hay socios que conservan, hay derechos de preferencia para socios que vienen de antes, hay varias cuestiones. El Estado, por ejemplo, tiene siempre la mitad más uno. Exacto, porque es una sociedad con capital estatal mayoritario. Exactamente. Pero en concreto este mercado bursátil, ¿a qué se refiere? El mercado bursátil es justamente un mercado que opera con oferta y demanda de varios instrumentos financieros, acciones, títulos públicos que son títulos que emite el Estado, bonos que también han estado bastante en las noticias, y lo que uno hace es básicamente comprar y vender ese activo tratando de ganar con lo que vale ese activo, ¿no? Esto de las acciones. Yo compré hace un año acciones de YPF, no digo yo, digo si yo hubiera comprado hace un año y yo los hubiera conservado un año, bueno, por el desempeño de la empresa durante este año, el valor de esas acciones creció un 300%. Te puede pasar exactamente lo contrario también, ¿no? Que se desplomen las acciones y pusiste 1000 y te quedaron 100. Olvídate. En las opciones que hablamos es el más complicado, el más riesgoso. Por eso se habla siempre del perfil del inversor, el más adverso al riesgo, el más propenso al riesgo, eso depende de cada uno, ¿no? En el mercado bursátil hoy, que también era muy inaccesible, se necesitaban corredores de bolsa y demás para poder operar. Hoy la tecnología permite que en un montón de plataformas... Corredor de bolsa es un tipo que está todo el tiempo viendo qué pasa con la acción y trabaja para vos. Exacto. Eso, vos le tenés que pagar un porcentaje. Exacto, él está analizando todo el tiempo el mercado, qué es lo que pasa, las tendencias, las informaciones de las empresas. Y te sugiere inversiones. Hoy por hoy hay un montón de plataformas que haciéndose una cuenta uno puede entrar y operar sin necesidad de tener un corredor de bolsa. ¿Qué pasa con eso? Que si uno se mete en ese mundo sin analizar, sin estudiar, sin prepararse y sin tener mucha idea, puede pasar lo que decís vos, que uno se meta en una inversión de alto riesgo y el capital que invierte... Hay que ver también el corredor de bolsa que contrata, si son conservadores. Para los que no saben nada de esto, un corredor de bolsa, broker le dicen. Broker, exacto. El lobo de Wall Street, ese personaje es un corredor de bolsa que te seduce, mira, comprar acciones de esto y después te puede clavar también, ¿no? Tal cual. Lo que ha pasado en esta última parte con el mercado bursátil es que antes era muy selecto la llegada, digamos, ¿no? Uno tenía... Se ha popularizado. Y ahora se ha popularizado, ¿no? Si nombramos varias plataformas como Invertir Online, a lo mejor mucha gente ya la conoce, mucha gente ha entrado, se ha creado una cuenta, ha visto de qué se trata, pero yo lo que sí tendré que decir en este caso es que es lo más riesgoso y hay que entrarle, ¿no?, con cierto asesoramiento, si se puede, y con mucho estudio de parte de uno, porque la verdad que es complejo. Bueno, hay que aprender de finanzas, no nos va a quedar otra. Y la verdad que hoy por hoy la educación financiera para mí es clave, porque involucra no solo esto que hablamos de tratar de hacer rendir al máximo los ingresos, aprovechando alguna herramienta simple, sino también cómo nos financiamos, el uso de las tarjetas, cómo se... Ahora, todo eso yo lo digo de una simpleza brutal. Sí. Termina siendo gente que gana plata con papelitos. Sí. Que no le pone el cuerpo a hacer un ladrillo, elaborarlo y venderlo. Gana plata con papelitos. Mira, en una empresa, en cualquier empresa, el área de producción es más importante que el área de finanzas. Sí o sí, porque la empresa vive de lo que produce y vende. Cuando el área financiera pesa más que el área productiva, esa empresa por lo general tiene que tener luz de área. Hay un problema que tiene que ver con la velocidad con la que se genera dinero y se gasta. En un país es lo mismo. Si en un país la cuestión financiera toma más preponderancia que la productiva o inversión, estamos en un problema. Y esto justamente porque para poder hacer finanzas, primero tiene que generar dinero. Y para generar dinero uno tiene que generar algo, producir algo, digamos, ¿no? Por eso volvemos al inicio de la charla donde vos decías, es saludable para la macroeconomía que hoy se generen estas tasas de interés que den un rendimiento del 8% mensual. Y la verdad que
el mundo que tiene un despegue que no existe en el mundo, porque en el mundo, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en todos tienen límite de la rentabilidad. Acá, a los que le va bien, de forma fenomenal, con ganancias en dólares que son de otro planeta, porque no hay límites. Tal cual. En Argentina tenemos eso, ¿no? De que por ahí del día de la mañana se pueden generar millonarios nuevos, digamos. ¿No? Y eso no puede suceder tan fácilmente, digamos, ¿no? Eso es porque hay cuestiones en la macroeconomía nuestra que, como decís vos, son desfasajes, faltan algunos controles y demás. Además de los desfasajes que tenemos propiamente de la cuestión impositiva, inflacionaria y un poco que hay que corregir. Lucas, muy interesante, y nos queda por saber qué significan las LELIC, las LELAC y los bonos y todas esas cosas, que es un mundo ahí ya muy lejano. Deberíamos hacer otra charla aparte de todo eso. La diferencia muy simple, por ejemplo, esto que sugirió: cobraste el sueldo, no gastás todo junto, vos lo pones en un fondo común de inversión y te va a dar una rentabilidad mínima, pero para ir defendiendo los porotos. ¿Para algún gasto o para darte un gusto? Yo que voy los sábados a echar nata para ahorrarme el 10%, mira. Tal cual. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Económicas te lo cuenta, auspicia este espacio la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, abierta a compartir el conocimiento con toda la comunidad.